Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida, bienvenido a este espacio, a tu espacio, The Working Actor by Casting Workbook. Es un gusto poder tenerte aquí nuevamente. Y en esta ocasión vamos a viajar directamente de la Ciudad de México a Colombia. Y tenemos aquí como invitada estelar de este nuevo episodio de The Working Actor a Carolina Barrera. Bienvenida, Carolina, ¿cómo estás? Hola, es un gusto, Paulina. Qué rica esta invitación. De verdad es un honor para mí hacer parte, pues, de este podcast. Muchas gracias. Ya sabes que este podcast es un lugar en donde podemos explorar la vida, la trayectoria de quienes hacen posible la magia del cine, de la televisión, del teatro, del doblaje, de la industria del entretenimiento y de la industria de la creación artística. Y bueno, Carolina es una colombiana con más de 20 años de experiencia. Está formada en guión cinematográfico en la Escuela de San Antonio de los Baños en Cuba, en dramaturgia en el Teatro Nacional de Colombia y tecnología educativa en la Universidad de Buenos Aires. Caro, has trabajado como analista de contenido, docente, creadora de guiones originales y adaptaciones para cine, teatro y televisión. Has colaborado en canales y productoras como RCN, Telemundo, Sony Latinoamérica, Caracol y Fox Tele Colombia. Entre tus proyectos destacan algunos títulos como Enfermeras, El Varón, alias JJ, Bloque de Búsqueda y Correo de Inocentes. En el ámbito documental también has estado por ahí presente y has participado en Un sueño llamado Delirio y The Two Pablos. Actualmente formas parte del cuarto de escritores Room 65A en colaboración con la productora 64A Films, impulsando la creación de contenidos audiovisuales en Colombia. Caro, a mí siempre me encanta comenzar por los orígenes. Así que vamos a iniciar platicando sobre ti y sobre tus orígenes. Quisiera saber si recuerdas el momento exacto en que decidiste que querías contar historias para vivir. No solamente contar historias en la mente o en una reunión, sino para vivir. ¿Recuerdas ese momento exacto? ¿Cuál fue? No estoy segura cuál fue el momento exacto de contar historias, pero sí me gustaría contarles cómo entré al mundo de la tele o al cine, que fue absolutamente loco. Em, yo estudié antropología y ciencia política. Ah. Entonces, y tenía siempre, hice teatro durante muchos años de mi vida ¿Como y me actriz? encantaba, como actriz, Ok. y me encantaba escribir y me encantaba organizar y hacer listas y bueno, ese tipo de cosas. Y tenía un amigo con el que escribo de vez en cuando hoy en día, que él se fue a estudiar cine, como, como debería haber hecho yo, pero no, yo estudié antropología. Él se fue a estudiar cine y al volver se ganó un premio para hacer su primer cortometraje como director. Entonces yo le dije, ay, porfa, llévame, llévame. Entonces me dijo, bueno, yo te voy a llevar. ¿Y qué me vas a poner a hacer? Y me dice, vas a ser asistente de dirección de arte. Ok. Ok. ¿Y cómo qué es eso de la dirección de arte? No tenía ni idea, porque pues Claro, claro, no sabía el mundo. claro. Era además cerca, pues era en un pueblo cerca de Bogotá, muy caliente, muy, muy caliente. Entonces esto tenía que ver con, había además ferias y fiestas. Rodábamos cada escena entre el sonido de la orquesta, muy complejo. Y por suerte, ahí me encontré con una productora en ese momento muy, muy importante, que era la productora de ese corto. Y vio en mí como, yo creo que ni siquiera puedo decir qué talento, sino como disciplina más bien. Entonces me dijo que si quería aprender a hacer producción. Y yo le dije, bueno, listo. Y justo en ese momento, cuando vuelvo a este cortometraje, me están llamando una amiga también literata, y me dijo, yo estoy trabajando en una empresa que hace documentales y aquí están buscando personas. Vente ya porque pues están en entrevistas. Entonces yo voy. Y me dicen, era muy joven, ¿no? Acaba de salir de la universidad. Y me dicen, mira, aquí lo que vamos a hacer es un programa infantil donde hay que hacer preproducción, producción y postproducción. Y yo, ah, buenísimo, sí. Bueno, listo. Entonces, ¿aceptas? Y yo, sí, claro. ¿Empiezas mañana? Yo, ah, ¿cómo sí que empiezo mañana?
Entonces volví a llamar a mi amigo, ¿no? Al cineasta y le dije, oye, ¿qué es eso de preproducción, producción y postproducción? Y me dijo, Soro, ¿tú en dónde te metiste? Tú, uno no acepta eso así. Y yo, ay, yo no sé, pero empiezo mañana. Fueron 3 años haciendo televisión pública, en donde yo considero que esa experiencia fueron mi maestría, una maestría Ok. paga, en donde literal, además, aprendí a hacer preproducción, producción y postproducción. Justo el lunes le hicimos un homenaje a esa primera jefa que yo tuve, o pues le hicieron un homenaje, me invitaron, y realmente la experiencia fue tan mágica y tan especial haciendo televisión educativa con pocos recursos, pero con todo el amor y la pasión de los 20, ¿no? Que uno quiere comerse el mundo, eh, que todavía se siente a hoy ese grupo tan intenso. Entonces, ¿qué pasó ahí? Ahí como había que hacer preproducción, producción y postproducción, y yo venía pues un poco del teatro y de la literatura, porque también había hecho un minor en literatura en la universidad. eh, lo que Ok. más me gustaba era producir, porque sí me gustaba. Además, esta productora me estaba enseñando con todo, ¿no? El Excel, que no abandono hoy en día. Y porque me gusta mucho organizar, yo creo que también me gusta mucho mandar, ¿no? Eso también tiene que ver. Pero lo que más me gustaba era escribir. Entonces, como nos daban la opción un poco de hacer cosas, descubrí una vez, empecé a escribir adaptando el programa a la canción que en ese momento tenía Betty la Fea, que es la de Yolanda Rayo, ¿no? Sí, sí. Y entonces era genial porque el muñequito de mi programa infantil la tarareaba pero con otra letra. Entonces era solo el sonido. Y ahí me di cuenta, ahí haciendo ese ejercicio tan complejo, porque tenía que pensar y pensar y pensar, que definitivamente a mí lo que me gustaba en la vida era, mejor dicho, siempre me gustó. Mi papá además fue un impulsor impresionante en cuanto a mi creatividad, pero ahí entendí que lo que yo estaba hecha era eh, para contar historias, ¿no? Y así arranqué, así fue mi entrada Además, al mundo. además de haber pasado por la Escuela de San Antonio de los Baños, el Teatro Nacional de Colombia, la Universidad de Buenos Aires, nos acabas de decir que estudiaste antropología, que tienes un minor en literatura, que empezaste en producción y ahora todo este bagaje, estas experiencias, conocimiento, riqueza, ¿cómo lograste llevar esta magna experiencia, ¿no? A un teclado de una computadora para poder dar resultados excepcionales? ¿Cómo es que vas de lo magno y de toda esta experiencia a escribir y dar un resultado, pues, excepcional? Pues mira, yo creo que siempre es un poco lo que le digo a mis alumnos, es nunca dejen de estudiar, ¿sí? Y sobre todo nunca dejen de creer que lo que uno estudió no sirve, porque eso es mentira. Siempre lo que uno estudia sirve un montón si uno es guionista sobre todo. Claro. Yo estudié antropología, después hice casi que, no lo terminé por temas personales, digamos, pero pues estudié casi 8 semestres de ciencia política y mi minor en literatura. Un poquito medio perdida, me fascinaba el teatro, entonces tenía miles de cursos de teatro teórico, o sea, Shakespeare, yo soy amante de Shakespeare. Como análisis dramáticos, Sí, entonces. Ok, exacto, como ven, lees la obra y la analizamos, etcétera, etcétera. El teatro clásico griego es otra de mis debilidades, pues porque me fascina y creo que sin eso no podemos hacer nada, ¿no? Entonces, después de hacer como todo este recorrido, eh, me concentro en el guión y ahí tomo la decisión de hacer estos cursos en San Antonio de los Baños, en ok, los que ok. ofrecían el Teatro Ya. Nacional. Y bueno, entonces hasta ahí primero. Por ejemplo, la experiencia cubana es algo que yo les atesoro como una de las experiencias más del realismo mágico que yo he vivido. O sea, sí, mejor dicho, yo digo, creo que soy capaz de escribir realismo mágico porque viví la experiencia cubana de San Antonio en los Baños, que Ok. todo lo que nos pasaba era de García Márquez, Mágico. pero mágico. O sea, era como, ¿será que
me están grabando. O me sea, estoy yo hay volviendo veces, loca. sí, hay veces pensaba que decía, esto debe ser como un telematch, ¿sabes? Como que te están Ok, grabando y después te dicen, todo esto es un es chiste, una... ¿no? Y era una cosa muy loca, tuvimos una experiencia, era un curso de guión de 5 semanas, pero pues vivíamos ahí, entonces teníamos la fortuna de ser no internos, porque los internos tenían otras características, llegamos después de un huracán, entonces esto era rarísimo porque había toda la fruta del mundo en el piso y ya pasada, o sea, no la podías comer. Entonces, 5 semanas sin comer fruta, por ejemplo, porque no había fruta. Y entonces a ti en la escuela pues te daban lo que podían dar. Entonces, no sé, en el almuerzo te daban frijolitos negros con garbanzo, sopita de frijolitos negros con garbanzo, después, ¿no? Y una carne. Y por la noche un cerdito con sopita de garbanzo y frijolitos negros. Y así durante 5 semanas O hasta que sea, aprendí, hasta que había que adaptar aprendimos todas, usar todas todo. tus herramientas para adaptarte. Exacto. Entonces, eso era, uno no es chiquito, entonces uno, o sea, entre más joven, como que más moldeable, ya no era tan chiquita, pues era joven, pero no tan joven. Igual no importaba. Había una cosa que era, en este medio, bueno, teníamos un internet, que eso era maravilloso. Yo en ese momento estaba escribiendo un programa de televisión para niños y tenía que mandar los guiones y el internet costaba 1 millón, o sea, era muy caro, pero además podías ir, tomarte un café, hacer el café, perdón, hacer el café, volver, tomártelo, pasear por la piscina y Y nada no que se y conectaba, no se había mandado todavía ni nada, siquiera el nada. mensaje. No, y esto era una angustia porque uno dice, bueno, yo tengo que mandar a Colombia esto, ¿cómo hago? Una locura. Pero en medio de esto, tienes una experiencia con una eh, ca- capacidad, o sea, algo único y es poder tener a tu disposición todo el cine. Y cuando hablo de todo el cine, es todo el cine, ¿no? Entonces tú ibas y decías, yo quiero ver Fellini, todo Fellini, pa, 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 pa. Yo Ok, quiero ver, ¿no? wow, Todo, todo, wow, desde, wow, wow, desde Loco wow. por Mary, porque también había cine comercial, con un nivel de profesores. Increíble, 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 increíble. Entonces, todas esas experiencias, pues claro, lo que te llenan es de historias, ¿no? Te llenan de historias. La antropología te da la base de saber observar. Y cuando tú eres guionista, lo que es más importante es saber observar con método, ¿no? Y ver, decir, mira, por acá. Construir coherentemente un proyecto, porque es que ese es otro de los problemas que también tenemos. Entonces, eso fue pues maravilloso, lo mismo que por ejemplo, en el Teatro Nacional tuve una cátedra de adaptación que fue maravillosa. Y después, ya grande, ya me casé y me fui a vivir a Buenos Aires. Y en Buenos Aires me parecía importantísimo tener algo de mejor dicho, aprender algo de educación. Entonces decidí que lo mejor era la tecnología educativa. Y Claro, cuando hice la entrevista, yo hice la entrevista en Buenos Aires y en Argentina en general y en la UBA sobre todo, pues es estricto. Entonces son los que estudian en educación, los que pasan a tecnología educativa. Incluso hay carrera de tecnología educativa que pasan a hacer la correcto. maestría. Y yo llego como, ay, no, mira, yo lo que hacía era televisión educativa. ¿A ti qué te parece? ¿Será que me aceptas? Y tuve la suerte de tener una entrevistadora que dijo, uy, buenísimo tener esta visión desde la televisión y no desde la academia como tal, sino pues desde lo que significa la tecnología de la educación a partir de la tecnología del audiovisual. Y eso pues fue fabuloso porque de nuevo, escriba los guiones, invente ese cuento. Fue la primera vez que empecé a inventarme un juego, por ejemplo Ok. para jugar. Yo soy amante de la historia, entonces yo siempre he creído que la historia hay que contarla jugando, porque si no, no se entiende y porque no se aprende. Ah, Entonces, ah, entonces claro, claro, sí, era claro, así y claro. era hacer pues guiones y maravillosos. Eso es como, finalmente toda esa información pues te nutre, te vuelves un viejito, que ya soy viejita, ¿no? Y te Ah, vuelves, ay, además, pues, ajá. y hace que puedas construir buenas historias y sobre todo personajes muy sentidos, porque los has tenido, porque los has vivido, porque los has palpado. Entonces, como todo este aprendizaje, Claro. llevarlo al computador en ese sentido.
Me encantan las historias que comienzan con un giro de tuerca, ¿no? En donde piensas que todo va a ir hacia un lado y de repente te encuentras escribiendo guiones en Cuba, en medio de un huracán. Muchas gracias por habernos compartido un poco de tus orígenes. Y ahora me gustaría saber algo sobre tu proceso creativo. ¿Cómo te preparas mentalmente para escribir un thriller como Alias JJ contra una historia de drama como Enfermeras? Pues mira, voy a poner más que el ejemplo de Alias JJ, un ejemplo que para mí es mucho más Ah, impactante, que es ajá, bloque de búsqueda, ¿sí? El ok. bloque de búsqueda es otro thriller, ¿no? Porque pues vamos a buscar a Pablo Escobar. Sí, sí. Entonces, yo lo que creo siempre es que uno debe arrancar, o por lo menos yo arranco así, cuando a mí me dicen voy a hacer terror, un género, ¿no? Ajá. Terror, o vas a hacer thriller, o vas a hacer para un infantil. Sí, sí. Sí, yo creo que lo mejor es siempre estar en blanco, en el sentido, o intentar tener como Ujú, una mente en blanco y la apertura, una ujú, apertura mental ujú. en donde el género te va envolviendo. Uno no puede decir que uno es bueno para todos los géneros, ¿sí? Claro. Porque no, hay géneros con los que uno funciona mejor que otros, que es más ¿Crees, afín. crees que eso tiene que ver con tu propia personalidad? O sea, cómo eres en la vida, cómo te desenvuelves, o es una alquimia interna que no tiene explicación. Pues yo creería que tiene que ver con la vida, o sea, a mí me parece que, pues, si uno es capaz de hacer reír en una reunión, es posible que sea capaz de hacer reír, Claro, ¿sí? claro, claro, claro. En un escrito. Y hay géneros que de verdad me cuestan. A mí, por ejemplo, todo lo que es, qué sé yo, los western, ¿sí? Como esos géneros me cuestan. Eh, el terror es algo que ha llegado hace poco y me fascina, pero es muy Ujú. complejo, ¿sí? Todo lo del suspenso, etcétera. Para mí, thriller, drama, melodrama, dramedy, eso me fascina. Y obviamente la comedia. Me gusta sobre todo la comedia negra, Es lo porque a que mí sí tú, me gusta lo que Soro más disfruta escribir es disfrutar. comedia Sí, negra. pues es uno de los géneros que me gusta. A mí el thriller también me gusta porque me gusta hacerme, ¿sabes? Yo me eduqué en un colegio francés y de las cosas que cuando uno lo educan los franceses es como una frase que siempre decía un profesor mío que era, ¿por qué hacer simple si se puede hacer complicado? ¿Sí? Y eso soy yo. Entonces, y el thriller es eso, ¿no? Compliquemos, 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 enredemos, enredemos, enredemos. A mí me encanta eso. Ahora, el infantil me fascina. Eso es una Ok. cosa con la que me... Tengo ahora hijos, entonces pues ya no son tan chiquitos, pero como que siempre fue algo, fue mi origen, entonces pues eso no lo puedo abandonar. Pero, por ejemplo, en el caso de, te dicen o tú dices si hablas con las productoras o con el canal o los canales, etcétera, ¿qué estás buscando? Entonces, ay, mira, yo tengo esta opción, esta opción, esta opción, o te la dan, ¿no? Entonces, queremos un thriller de estas características. Yo lo que hago es estar en blanco, o sea, intentar Ujú, arrancar como en ujú, blanco, ujú, ujú, repensar un poco las reglas, porque en ese ujú, sentido la ujú, teoría ayuda, ¿sí? ujú, Como cuáles son las reglas, digamos, de los géneros, ujú, para no perderse, porque no hay nada ujú. más incómodo que a ti te prometen una comedia y termine siendo otra cosa, ¿sabes? Ok, Eso es lo que sí, te desconecta como ok, espectador. ok, ok. Entonces, los géneros hay que cuidarlos en ese sentido. Y luego empezar a nutrirte a partir de yo soy amante de los cuartos de escritores. A mí me Ujú, parece que ese método de escritura antigua de verdad era gente muy genio y era de otra época. ujú, Yo los ujú. admiro profundamente. Yo decía, ¿cómo hacían? No tengo ni idea. Yo Claro, necesito un feedback todo el tiempo ok. de alguien que me diga de que por aquí, por acá, por acá. Y ahí arranca el proceso de escritura en cuanto a hacer una historia dependiendo del género. Oye, Soro, Generando ¿se modifica has notado si estás escribiendo un thriller o estás escribiendo una comedia o estás escribiendo algo profundamente trágico o dramático? ¿Se modifica tu entorno? ¿Te modificas tú internamente? ¿Se modifica la forma en la que te relacionas con el exterior? Pues yo creería que sí. O sea, ¿Lo has mira, notado sí. concretamente? Ok. Por ejemplo, una vez estábamos escribiendo terror, una novela de terror en Colombia, rarísimo. Sí, eso pues hacer terror es difícil, costoso, etcétera. Y estábamos haciendo el Fantasma del Gran Hotel
que eran una persona que podía hablar con muertos, ¿no? Ujú. Y yo Ok. tenía un perro, una perrita, y mientras escribía la perra, ¡fin! Y yo, ay, no, esto es porque me están asustando, aquí hay problemas, no sé qué, toda la cosa. Yo eh, moría y yo decía, entonces, y después tuve una experiencia medio paranormal que realmente Ok, creo que no era paranormal, sino que me quedé dormida en una despedida de solteras donde me había tomado ok, como 2000 ok. whisky, ¿no? Y vi a una amiga que se acababa de morir, así súper, ella era gótica y entonces tenía un martini en su, era un sitio muy raro, ¿no? Lo que yo vi, yo creo que me quedé dormida. Pero todo el mundo estaba, o sea, yo estaba en el baño realmente, ¿no? Y entonces yo, y ella con un martini y me decía, ¿qué hubo, Soro? Y yo, ¿qué hubo? ¿Y usted qué hace? ¿Cómo le ha ido? Bien, dígale a mi mamá que todo bien. Ese fue el mensaje, ¿no? Oh, Claro, wow. cuando yo salgo de ahí, me pongo a llorar y yo, ay, me soñé tan. Y otra amiga decía, pues claro, pues es que escribiendo esa cosa que usted está escribiendo, pues obvio que ve fantasmas. Y yo Claro, por decía, ah, supuesto. claro, claro, tienes razón, estoy pues con ese chip, Oye, Soro, ¿no? ahorita hablando de estas tendencias, ¿no? Porque en en América Latina, sobre todo, hay poca producción de materiales de terror que ya empiezan a Mm. llegar cada vez más. En este sentido, ¿qué tendencias ves en la forma de contar historias en Latinoamérica? ¿Hacia dónde crees que vamos, Soro? Mira, es muy raro, pero cada vez que, ahorita acaba de caerse Content Américas, ¿no? Que es la feria, una de las ferias de Estados Unidos. Y cuando arrancan las plataformas en boom, sobre todo, digamos, en pandemia, ¿no? Que todo el mundo tenía que ver Netflix, Amazon, o sea, todo, pues porque ¿qué más hacíamos en la No vida? había, exacto, Entonces, teníamos que ver no había cine. no había nada más. Entonces, la innovación era como esa mezcla de géneros, que el thriller con comedia negra, que no sé qué, etcétera, etcétera. Lo que es más increíble es que cada vez, o sea, desde el año pasado, antepasado incluso, yo ya no llego a hablar con los ejecutivos de los estudios a decir, ay, mira, yo tengo un thriller o tengo un no sé qué. No, Ok. es más rápido hacer la pregunta, ¿qué ¿Qué estás buscando? necesitas? Exacto, ¿qué Ah, necesitas? A ver si yo tengo algo que te pueda hacer. Pero de las cosas que están pidiendo ¿qué? es melodrama, o sea, telenovela pura y ¿Es en serio? es O en sea, serio. salíamos de ahí y estamos Estamos regresando, regresando. Obviamente pero ya no tienes a la protagonista, pues que de buena parece boba, ya no, ¿sí? claro, Sí, ahora tenemos unas protagonistas que ya no son necesariamente vírgenes, ¿sí? Que han tenido un pasado, que pueden claro, pensar y embarrarla, o, pues claro, cometer errores, tridimensionales, reales, claro, ¿no? No reales, arquetipos, no no arquetipos. arquetipos. Lo Oye, mismo Soro, los, ¿y por qué crees que por qué que me parece muy interesante esto que nos estás compartiendo? ¿A qué se debe? ¿A qué crees que se deba este cambio de no hay que hacer telenovelas, vamos a hacer series de acción, vamos a hacer thrillers? ¿A, a qué crees? ¿Por qué estamos regresando ahí? yo creo que es una necesidad básica. Una vez mi papá, hicimos una obra de teatro nosotros mismos, ¿no? Quiero decir, pues con un director, ya habíamos salido del colegio, ¿no? Pero era comedia del arte y pues muy pegados a comedia del arte, teníamos que hacer la historia, no sé qué. Y mi papá va y ve la obra, muy querido, y muy lindo y muy amoroso, ¿no? Y entonces me dice, ¿y cómo te pareció? Y yo, ah, pues bien, muy buenas actuaciones. Y yo, uff, ¿eso qué quiere decir? Me dice, pues que están contando una historia de amor y se les olvidó la historia de amor Oh, que, wow. que es o sea, ya está contada hace montones de tiempo, si ustedes se pusieron a inventar, no inventen, ¿sí? Ok, Fue un poco como eso. Y yo tengo la sensación que es que la historia de amor, o sea, cuando tú tienes a una protagonista y un protagonista que no se pueden juntar por las razones que sean, ¿sí? claro. Al momento de que se junten, vuelves a creer en el amor, en la Ok. felicidad, en el milagro, ¿no? Hay esperanzas en cuanto al amor, en una post-pandemia llena de separaciones, ¿sí? Que tiene que Ok, ver qué con eso y interesante. también tiene que ver con el mundo que nos está. Entonces, por un lado tenemos pues todo lo que está pasando en Gaza, pero por el otro lado Trump, pero por el otro lado Rusia, etcétera, etcétera. Realmente, pues, entre un thriller muy
complejo y difícil y oscuro a una historia Claro, melodramática, divertida, donde dos personas se juntan claro, y se quieren. Pues es la única explicación que claro. tú puedes darle a que Betty la Fea siga transmitiéndose año tras año sus 300 capítulos y la gente siga viéndolo. ¿Sí? Un poco como, como las tendencias y las tendencias y los géneros artísticos post guerras mundiales, ¿no? Me Total. parece esto súper interesante. Quiero hablar ahora un poquito sobre, sobre los sueños, sobre los anhelos, sobre si pudieras coescribir una historia con cualquier guionista del mundo, vivo o muerto, ¿quién sería? ¿Y por qué? Yo siempre digo, uy, pero ¿y yo por qué no? Mejor dicho, hay veces veo series, películas y digo como, ¿por qué no se me ocurrió esa historia? ¿Sí? Ajá. Como es de esas cosas que pasan que uno dice como, ¿cómo me hubiera gustado escribir esa historia? A ver, pero es que Entonces, esa es la segunda pregunta que bueno, bueno, te bueno. iba a preguntar justamente qué historia te hubiera gustado escribir tú. Pero primero dime, ¿Con quién? con quién te hubiera gustado coescribir qué historia? Pues mira, voy a serte muy sincero. Yo he tenido muy buenos equipos y con los equipos que he escrito me he sentido muy honrada. En Colombia me hubiera encantado escribir con una mujer que no conocí, mejor dicho, la conocí muy, pues como ícono, hacia parte digamos, en sus últimos días o en sus últimos momentos de nuestra sociedad de gestión, pero tenía unas historias que yo decía, esas son las historias que a mí me gustan. Bueno, eran dos mujeres realmente. Una se llama, ambas se fueron, eh, Marta Bocio Martínez. ¿Ok? Ella escribió una historia que a mí me fascinó de niña. Yo creo que eso fue el momento en que yo dije, yo quiero hacer televisión. Y se llamaba San Tropez. La, la, Era la, 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 la telenovela. la telenovela. Sí. Eso fue una cosa bestial. O sea, que yo decía, uff, qué cosa tan maravillosa de Soro, acabas de persona. responderme la primera pregunta, ¿te acuerdas? La primera pregunta fue, ¿recuerdas ese momento de tu infancia, de tus Exacto, tienes orígenes, en razón. donde, Sí. mira, Ahí, ahí, en donde, ¿cuántos años tenías? yo no sé, como unos 8 o 9. ¿Ok? Sí, 8 años chiqui. viste un proyecto televisivo que se llamaba Santropel. Sí, y era tan mágico, de pronto un poquito más, no sé, 10, una cosa así. Ujú. No, no lo tengo claro, pero era chiquita y era mágico. Y ella escribió muchas cosas que a mí me encantaron, que me parecieron. Ahorita le hicieron otro homenaje y cuando hacen pues los homenajes uno dice, no puede ser, eso también es de Marta Bosio, no, qué increíble. Bueno, y otra mujer que me parece que rompió también como con ciertas características de la escritura que fue Mónica Gudelo. Mónica Ok. Gudelo, ella escribió una serie, entre otras, fue una de las personas, pues, bueno, ya voy a volver a ese punto, pero que en ese entonces se hacían muchas telenovelas, ¿sí? Y ella hizo una serie muy exitosa que se llamó Hombres, que hicieron una adaptación ahora que se llama Manes. Mónica, esa adaptación de Hombres fue otro momento, yo ya estaba grande, pero mira el éxito Te tan hubiera encantado absurdo escribir que con ella. Hombres fue una serie que se emitía el sábado a las 10 de la mañana, a las 10 de la noche, o 9:30, sí, creo que 10, sábado. Y nosotros que éramos unos recién universitarios, empezábamos la carrera, pues lo único que no, pues, a ver, un sábado a las 10 de la noche, ¿qué estás pensando? Pues ¿Te en la quieres ir de rumba, rumba, de ir obvio, a ¿no? bailar? A bailar. Pues no, nos quedábamos a ver Wow, hombres, o sea, era wow. realmente impactante. Ahora, hubo una productora que desapareció, que era la productora de la Fundación Social, que aquí en Colombia, pues es de los jesuitas. Mi papá hacía parte de esa fundación, yo creo que le tengo cariño también por eso, pero hacían unos programas de una calidad que uno decía, Dios mío, yo quiero volver a hacer eso. O sea, eran series también.
interesantísimas donde planteaban la situación de Colombia. Ah, hubo una que me acuerdo también, yo estaba en el colegio, que me impactó. ¿Por qué? Porque era lo que siempre quise hacer yo. A mí me encanta la época, pero me encanta la época reciente, quiero decir, contar 1948, por ejemplo, ¿sí? No tan lejos, o los 60. Ujú. Y se llamaba Espérame al final. Y Espérame al final era el recorrido, digamos, de mi mamá. O sea, más o menos Ok. cómo fue cambiando. Entonces, mi mamá me hacía cuando era chiquita una cosa que yo no sé si en México mi mamá, yo soy ondulada, ¿no? Mi pelo es crespo, ¿no? ¿No? Y ella entonces, como no me gusta mucho, entonces ella me hace una cosa que se llamaba la toga, que Ok. era el pelo para un lado durante horas y después para el otro lado durante horas, pero pues eso obviamente era pues porque ella se lo hacía cuando estaba en los años 60. Y ver eso, esa identificación de la toga, ¿no? Tan linda, una serie preciosa que fue, y ahí, por ejemplo, estaba Mauricio Navas, que es otro de los escritores importantes, pues, de Colombia, y él también escribió una serie con su colega que también murió, que era el otro Mauricio, les decían los Mauricios, pero que se llamaba, y que yo morí, la otra mitad del sol, Ir- porque era una Irrenaciste. historia absolutamente afín a mí, en el sentido Ok. de que era una psicóloga, psicólogo o psiquiatra, que le hacía una regresión a una persona. Y entonces contaban la historia, ellos eran almas gemelas que se habían encontrado desde la época pues, de Bolívar, ¿no? Y Ok. Santander. Y después habían pasado en el año 48, que era cuando aquí pasa el 9 de abril de 1948, un evento muy importante en Colombia, que es el Bogotazo. Ok. Matan a un líder em, que iba a ser presidente, que se llama Gaitán, y cómo es la historia de amor ahí, y cómo mueren, además, no se pueden Mm, reencontrar, o sea, ellos se mm. reencuentran, se separan, y a hoy se vuelven a encontrar, pero entonces no entienden. Fuera de eso, esto pasaba, yo estaba recién entrada a la universidad a estudiar antropología, y esto pasaba en una facultad de antropología. Y yo decía, aquí hay espías, porque pasa igualito lo que pasa en la verdad, pues en mi departamento en antropología pasaban cosas así, que eran las Claro, mismas cosas que pasaban claro. en la serie. Entonces, ese tipo ahora, por ejemplo, yo no sé quién es el guionista, porque sabes, en las películas uno no sabe muy bien quién es el guionista. Ahí siempre hay un producer que, bueno, en fin, y se pierden en parte de los guiones. Pero una historia como La vida es bella, Ujú. yo digo Te que hubiera encantado sí, escribirlo. sí, sí. Oye, Soro, eh, hoy en día, en esta necesidad de generarse sus propios proyectos, en esta necesidad de nuestras compañeras actrices y actores de expandirse, de estar presentes, de ya no esperar a que los llamen, muchos de nosotros hemos comenzado a escribir. Hemos empezado a explorar la escritura como una forma de expandir nuestras carreras. ¿Qué consejo les darías a estas actrices y actores para dar sus primeros pasos en el mundo del guión? Tres consejos solamente, Soro, Pues concretos. mira, pero tengo que hacer una pequeña introducción antes de los tres consejos. Es que es muy importante porque justamente en este momento estoy escribiendo con un actor. Y la sensación que yo tengo es la siguiente. El actor, por su diario vivir y relación directa con el guión, cree saber más de guión que lo que sabe. ¿M? Entonces, lo primero que yo le daría consejo, si es que tome un curso de guión, Perfecto, sí. ¿sí? Ajá. Tome un curso de guión. Lo segundo, que se meta con un guionista Ok. para poder aprender, ¿sí? Y lo tercero, que es que potencialice sus ideas, porque de verdad yo creo que, y es en serio, ¿Cómo potencializas las ideas? mejor dicho, que cada vez que se le ocurre una idea, la escriba, así sea en un Eso. papelito, en una Ah, servilleta, en donde sea y la guarde, porque me he dado cuenta la capacidad que tienen los actores para la inventiva. O sea, sí, son impresionantes en cuanto a temas y a ideas, que uno sí, dice, sí. ¡oh!
Sí, Esto es muy porque tenemos, potente. porque estamos entrenados en desarrollar nuestro poder imaginario. Y a Exacto. mí me ha pasado, y seguramente a ti que nos estás viendo, te ha pasado que vas caminando o ves algo y se te ocurre, ay, este podría ser una gran historia, pero no existe o aún no está integrado cómo llevarlo ya a la realidad. O sea, el simple hecho de agarrar una nota de voz y grabarla y decir, María se encuentra con José en la parada del autobús y recuerdan su vida pasada, ¿no? O sea, entonces sí es necesario aterrizarla. Tu tercera recomendación, consejo sería anota tus ideas. Sí, siempre. O sea, no creas que la mente es tan grande, y menos en esta era, que te vas a acordar. ¿Sí? Porque ahí es necesario tener eso, así sea lo que tú dices, Claro. un voz para ti mismo, un Sí. audio para ti mismo, y porque realmente tienen mucha capacidad de invención y unas ideas fabulosas. Carolina, ha sido un placer escucharte, tenerte aquí, reír contigo. Gracias por compartir tus historias, tu experiencia, la pasión que despides a través de la pantalla en segunda dimensión. Con todos nosotras que te estamos, nosotras y nosotros que te estamos viendo a través de esta cámara. Gracias también por abrirnos, ¿no? Los ojos a aquellos que quieren expandir su proceso creativo. ¿Hay algo que te gustaría decirnos o compartirnos antes de cerrar? Algo sí, primero que no se asusten con la página en blanco. La página en blanco es algo que da terror, pero la página en blanco se va. Yo siempre le digo a mis alumnos, cuando uno tiene un bloqueo mental, hay dos opciones. La una es bañarse, Sí, porque no hay nada más inspirador que la ducha que cae. El problema es que estamos en racionamiento de agua aquí en Colombia, ¿no? Entonces, pues hay que ser, claro. ¿no? Pero mira, siempre entre los guionistas decimos, uy, y esto, no, no, espera y me baño y vengo y le respondo. Ok. Y es cierto. Entonces ahí la página en blanco se va. Y lo otro que alguna vez me enseñó una profesora en antropología es, haz un ejercicio mental que se llama la hora de techo. La hora de techo es que te vas a quedar mirando el techo durante una hora, ¿no? Ujú. Y Exacto. ahí es una especie de meditación. Hoy en día los chiquis no pueden hacer eso porque la Hay que inmediatez, pero agarrar el por lo menos, celular. exacto, 15 minutos que se queden mirando el techo y ahí la página en blanco se desbloquea. Es algo que no hay que tenerle miedo. Creo que no hay idea mala si no hay mal guionista. Eso es algo que es así. Los malos son los guionistas. Las ideas todas son buenas. Muchas veces uno le dice, ay, no es que es muy mala mi idea. No, después la construimos, después armamos de eso una super serie o una super película. Y entonces ese es como mi consejo. Ánimo a escribir. Gracias, Carolina. Ay, Gracias, Carolina gracias Soro. a Gracias por ustedes por la compartir invitación. esto y por estar aquí. Y a ti que nos estás viendo a través de tu dispositivo inteligente, a ti, actriz, actor, también a las guionistas o guionistas soñadores que nos están viendo y que no necesariamente son actores o actrices, recuerda, la historia más importante es la que estás construyendo para ti en este momento. Nos vemos en la próxima. No olvides darle suscribir a nuestro canal y activar la campanita para que te aparezcan las notificaciones de los nuevos, de las nuevas entrevistas que tenemos. Nos vemos muy pronto y Caro, Soro, nos vemos en el set. Qué rico, nos vemos en set Hasta escribiendo. luego. Que les Esto vaya es muy bien. todo por hoy. Esto es todo por hoy en The Working Actor. Nos vemos en el próximo episodio contando más historias. Hasta luego.